Iniciar entonces la sesión de hoy. Me va a permitir grabar porque hay gente que todavía no ha llegado por lo que estoy viendo. Listo. Como les había dicho, pues el día de hoy vamos a hacer la presentación del programa. Y quiero iniciar con un fragmento de un texto de Eduardo Galeano que se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Es solo un fragmento de todo lo que él tiene, donde hace unas reflexiones sobre el sistema económico mundial, donde hace referencia a la escuela del crimen. Y esto dice así: desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Mahomet y Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Saúc, que andaba con la misma ropa en verano y invierno, era un hombre admirable. El Toto nunca tenía frío, decían. Él no decía nada. Frío tenía, lo que no tenía era un abrigo. La escuela del mundo al revés de Eduardo. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Y siendo así, de esta forma, me permito rápidamente presentarles el programa para dejar algunos elementos que luego de la introducción que tuvimos el miércoles, pues quedan sobre la mesa. Ya vendrá el espacio para preguntas. Creo que ahí ya se está viendo. ¿Ya se logra visualizar el programa? Sí. Sí, profe. Vale. Entonces, como les había contado el miércoles con el profesor Lombana, tomamos la decisión ya hace 8 años de unificar un mismo programa. Claro, con las afugias y fatigas que el mismo desarrollo de esta modalidad de remota de emergencia nos llevó a adaptar. Entonces, por eso en el programa van a encontrar que aparecemos los dos con el profesor Lombana. Vea, curiosamente, compartimos la misma formación de base, somos licenciados y tenemos la maestría en estudios sociales de la pedagógica. Y el doctorado sí es diferente, pero pues yo soy de los que dice que el doctorado se contempla cuando uno ya lo finaliza, no cuando, como suelen hacer muchos políticos en este país, toman un cursito de 5 días y salen a decir que son doctores, ¿no? Que es como una costumbre pero tan colombiana. Porque eso también pasa por el respeto de un otro, creo yo. La presentación, no la voy a leer, pero que ustedes la vieron. Esto es un ajuste que fue el último ajuste que se hace particularmente por el caso del profesor Lombana, es que me comentaba que muchos de los estudiantes, o varios, no muchos, pero sí varios estudiantes, en las horas de la tarde estaban teniendo picos de conexión muy fuertes con el Internet. Ustedes saben que, por ejemplo, en un país como el nuestro, si usted se conecta vía Wi-Fi todavía depende si llueve o no llueve. Y, por ejemplo, si arrancamos temporada de lluvias, entonces me decía que en algunas sesiones los estudiantes se conectaban, pero se les empezaba a caer la señal, que eso había logrado dar como resultado una desmotivación grande en varios de sus compañeros. Entonces él toma la decisión de abrir un classroom
y hacerles abrir un correo de Gmail. Bueno, yo en eso le dije, no, pues hágale, maravilloso, no, no hay problema porque igual son opciones, ¿cierto? Que lo que siempre van a buscar es que esas personas, esos estudiantes, que no tienen por qué tener la mejor conexión de todas, ¿cierto? Porque ni más faltaba, puedan también tener un proceso con la cátedra. Lo que yo hago, y que ya más adelante les voy a mostrar por qué Teams mantiene las grabaciones alrededor de 20 días, un mes, es a partir de un canal de YouTube empezar a subir las grabaciones de cada clase, de forma tal que si usted llega a tener problemas de conectividad en alguna sesión particularmente, pues pueda ir al canal de YouTube, muchas veces más fácil abrirlo desde ahí que desde la plataforma Teams, y verlo desde dicha plataforma. Ese fue el último que hicimos a partir de lo acontecido el semestre pasado y que, bueno, como les he dicho, siempre que terminamos el curso nos sentamos a hablar con el profesor Lombana y a compartir dudas existenciales, a ver cómo le fue a cada uno. Ojo con esto, porque dentro del mismo programa van a encontrar cosas que ustedes van a ir construyendo en el seminario. Los propósitos y los objetivos tienen sus diferencias. La primera que nosotros consideramos crucial, y aquí sí me voy a detener un poco, es entender que hay una diferencia entre educación, pedagogía y didáctica. Yo les decía en la primera sesión que hay gente que coloca esto y lo pone en el mismo costal, que si bien, ojo con eso, comparten un corpus, un corazón, no quiere decir que las tres signifiquen lo mismo. Y de hecho, ese es otro brazo, particularmente con los días me he dado la tarea como de cuestionar. La didáctica y la lúdica no son lo mismo, ¿vale? Y la segunda, pues de poder desarrollar actividades y estrategias didácticas, ojo con esto, actividades y estrategias didácticas, por ningún lado dice herramientas didácticas, porque las herramientas didácticas es una corriente también epistémica dentro de la didáctica que la ha reducido a un objeto, y eso lo vamos a ver, ¿sí? Diseñar y sustentar un diseño didáctico, como les decía, también reitero, desde el miércoles lo puse sobre la mesa, nosotros con el profesor Lombana hablamos de un diseño y no de una unidad didáctica. ¿Cuáles son las gruesas diferencias entre un diseño y una unidad didáctica? Que el diseño se hace de un foco particular, que el diseño implica pensarse en una, dos o máximo tres sesiones. Las unidades didácticas son de una duración mayor, ¿vale? Por algo se llama unidad. Usted con una unidad didáctica puede trabajar todo un semestre con sus estudiantes, si así lo quiere. Entonces, diseñar y sustentar un diseño didáctico con los conocimientos, las actitudes y las habilidades, ahí hay tres cosas en juego, que básicamente son las que les va a pedir a usted cualquier proceso, a ustedes cualquier proceso educativo, requeridas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, atendiendo a las características afectivas y sociocognitivas. El hecho de que ahí diga enseñanza-aprendizaje de la geografía no quiere decir que desconocemos el valor de la historia. De hecho, no es posible explicar el espacio sin una condición que es propia del mismo y es el palincesto, como ustedes creo que lo aprendieron por allá en segundo semestre en taller de geografía. Y el palincesto sí o sí implica que la historia y la geografía sean una amalgama para poder entender eso que acontece en el espacio. Y valorar la didáctica de la geografía como una disciplina. Nosotros con Oscar tomamos la decisión ya hace ratico de no darnos a las semanas de decir, bueno, esto llega a ser ciencia,
cuál es su estatus ontológico para afirmar que es una ciencia. Con el mismo listo, breve. La consideramos una disciplina, ¿cierto? Que está dentro del marco que sí puede estar en el caso de la educación o de la pedagogía, que muchos la han planteado como, particularmente la pedagogía como una ciencia, ¿no? Otros dicen que no, que la ciencia es la educación. Bueno, depende desde la corriente y el grupo de autores del que uno se pare. Y hay un interés que tenemos con el profesor Lombana. Yo acompaño procesos, por ejemplo, para la maestría en geografía del Agustín Codazzi y de la UPTC, pero pues ustedes no van a salir para ser geógrafos, ¿sí? O ejercer como geógrafos. Y eso no quiere decir que los que sean geógrafos sean perversos y nosotros, que somos los licenciados en ciencias sociales, no lo somos. No. De hecho, a mí la vida me ha permitido conocer geógrafos que son profesores, que no se formaron como licenciados, pero que aprendieron también en su camino a hacerlo en el aula. Voy a citar un caso que muchos de ustedes deben referenciar, y si no lo referencian, me imagino que con los días lo pueden llegar a referenciar, que es el profesor Mario Fernando Hurtado, que es profesor de la universidad y que es geógrafo de la Universidad Nacional. El profesor Hurtado tiene una electiva que creo que se llama Desarrollo Marítimo y con la que buscó antes de que el mundo cambiara con la COVID, hicieran una salida, creo que a Santa Marta, La Guajira, y, bueno, a Santa Marta, mentira, a Santa Marta, La Guajira es otra. Entonces, entendemos que la didáctica es una disciplina que se encarga de la reflexión y contextualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para el caso del saber geográfico. No la reducimos a una herramienta, porque reducirla a una herramienta es tener un cursillo de 2 meses que toman personas que no se formaron como licenciados y que van a dictar clase. ¿Cómo se hace el desarrollo de este espacio? Tenemos lecturas, ustedes deben hacer lecturas, dependiendo de lo que cada uno de nosotros ve. Entonces el profe Oscar maneja mapas conceptuales, yo manejo mapas mentales o semánticos, o el profe Oscar hay semestres donde solo maneja mapas mentales, conceptuales o semánticos, y yo manejo quiz o parcial, o manejo solo parciales, y el profesor Oscar hace quiz. Nos movemos dentro de este rango de elementos, ¿vale? Desde los procesos de lectoescritura. Yo les contaba a ustedes que cuando nos encontramos con el profe Oscar por allá en Machu Picchu, la pregunta de él fue decirme, hermano, ¿usted cómo hace para que le lean? ¿Cierto? Y bueno, pues esto no está exento. De hecho, uno de sus compañeros el semestre pasado, en el que me direccioné sobre los 2 parciales, decía, uy, no, profe, yo siento que aquí hay mucha gente que no lee. Entonces usted debería pensar en hacer quiz sorpresa. Decía, pues eso lo he hecho, ¿cierto? Y me dejó pensando. Yo decía, oiga, sí deberíamos, de estos elementos teóricos, que usted es el que debe saber, ¿cierto? Hay una diferencia crucial entre la geografía como ciencia, la cual ustedes deben de saber, y la geografía escolar. El paso entre la geografía como ciencia y la geografía escolar tiene un puente que se llama didáctica. Por eso estamos acá. La ejecución de algunos talleres por sesiones, entonces aquí me van a ver que algún día les diré, oiga, traigan una naranja, haremos desde las pantallas un taller de una naranja. Bueno, iremos haciendo algunos talleres más en la lógica también del aprendizaje experiencial que va de la mano con la figura del taller. Y que le permite a usted también a partir de la evidencia tomar decisiones. Y se instaura la creación de un diseño didáctico para que usted apruebe este seminario. Una parte coyuntural del mismo es que
cree un diseño didáctico. Una de sus compañeras me preguntaba si esto se podía hacer de forma colectiva, si podían hacerlo en grupos o podían hacerlo solos. Yo en eso, mire, les voy a ser muy, pero muy certero en lo que voy a decir. El día de mañana es muy posible que ustedes en el aula se encuentren con una persona que tenga algún espectro, perdón, de autismo. Y hay personas, dependiendo del espectro que se tenga sobre la mesa, que de su espectro autista no funcionan para trabajar de forma grupal, ¿vale? Entonces a mí me parece también violentar a alguien si yo ingreso a un aula y les digo es que aquí todos vamos a hacer grupos, ¿vale? Eh, y esto pues tiene otro elemento, yo buscaré conocerlos, porque les dije es vital saber quién está del otro lado, pero hay cosas que muchas veces solo estando en en contacto directo o de pronto viéndolos por la cámara, por ejemplo, pero muchísimos ni siquiera la activan. Usted puede llegar a saber ya con los años ya perfilar algunos elementos de esos espectros que pueden darse a partir del autismo. Mm, yo me acuerdo mucho, mucho de un estudiante que tuve en una universidad privada, en la EAN, de los de la mañana, que tuvo que pasarse a la noche, porque fue algo que no pudieron entender los profesores. Y ustedes saben que la lógica entre la mañana y la noche es brutalmente diferente. Es decir, en la noche uno se encuentra con gente muy mayor. Yo he tenido que ser profesor de personas que ya, que bien podrían ser mis papás o hasta mis abuelos. Y eso es un privilegio porque ahí aprende uno bastante, ¿no? Sobre todo enseñarle geopolítica o relaciones internacionales o relaciones interculturales, bueno, eh, o geografía. Y me acuerdo mucho porque cuando entro al aula, hay cosas que esos espectros pueden generar. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, es que él se sentaba en una de las primeras bancas y siempre hacía esto. Nunca lo miraba a uno, siempre estaba así. Se hacía hacia el lado de la ventana y estaba así. Claro, eso lo puede entender usted como a este man le vale huevo lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero de otro lado, empiezo a darme cuenta eh, que uno está hablando y él repite alguna de las palabras que yo estoy diciendo. En el caso de él, la repite en voz baja. Tuve otro que era como el eco del salón, que también generó tensiones, porque es que nosotros somos criados bajo un modelo de que es que está la escuela de los normales y los que estamos acá somos los normales y eso es fatal y eso es un desastre. Y yo siempre, o por lo menos desde hace un tiempo para acá, me di para entender que discapacitado es aquel que no puede entender que todos no somos iguales. Eso es discapacitado, puede que haya personas en condición de discapacidad, eso es distinto. Y otro que era eco, entonces, que usted hablaba y de cada una de las frases que yo decía cuando me expresaba en el salón, él repetía las tres últimas palabras. En este caso decía últimas palabras y lo decía de forma, lo expresaba verbalmente y lo decía duro. Y claro, eso empezó a generar la vaina de que lo empezaran a ver mal, de que lo vieran rayado, de que, ¿sí? Pero los dos muy buenos estudiantes, me hago entender. Entonces, si usted obliga a un otro a que trabaje en equipo y preciso le apunta a un, a un autista, que repito, dentro del autismo hay muchos espectros, muchos, porque la gente piensa que el autista es el que está así, que no se mueve, profe. No, hay muchos espectros que tiene el autismo, que son desconocidos para nosotros de diferentes formas. Yo creo que muchos de ustedes referencian también al profesor Hugo Florido, que es rector de un colegio. El profe Florido en alguna ocasión, ya hace como unos 9 años, me invitó para que fuera a su colegio y quería que tuviera con los profesores una charla desde el marco de la didáctica.
En ese momento estaba intentando hacer el tránsito, entonces me dijo, vea, profe, lo invito. em, y sobre todo en la misma lógica que en este momento se genera ese diseño didáctico. Y es la posibilidad de contemplar por lo menos a alguien más cuando usted se piense en ese diseño, diga, oiga, y si un estudiante de los que yo tengo es ciego, la respuesta no va a ser como me enseñaron a mí algunos de esos clásicos de la geografía en la pedagógica que le decían a usted que el ciego no puede aprender geografía. Y estando en esa visita al colegio, me acuerdo mucho que se acercó un pelado, yo lo vi como hasta afectuoso. ¿Sí? Ya hace 10 años más o menos, sí, como 10 años. Ahí todavía no había llegado el profesor Lombana hasta acá. Mm, y el pelado se acerca a saludarlo a él. Yo ahí no sabía, desconocía e ignoraba muchísimas cosas del autismo, muchísimas, muchísimas. A mí eso nunca me hablaron en la carrera, por ejemplo, en el pregrado, y yo creo que a ustedes difícilmente les van a hablar. Y el pelado yo ve que se acerca, y entonces veo que él extiende los brazos y yo digo, pues todo bien, ¿sí me entiendes? O sea, si alguien me va a abrazar, yo no soy los que digo, ¿qué le pasa? Ahorita sería complejo porque este virus ya tiene otras lógicas, ¿no? Y yo le voy a, extiendo este brazo, y cuando se lo extiendo el pelado se va acercando todavía más, y cuando siente que lo toco, se voltea y manda un puño. ¿Mm? Y lo primero que hace el profesor Florio es gritarme y decir, no lo toque. Yo dije, claro, eso lo deja uno como, uy, fue pucha. Yo me hago hacia atrás, digamos que en ese momento todavía tenía más reflejos que los que me han quitado los años y me han dejado las gafas. Me hago hacia atrás y no pasó nada, ¿sí me entiendes? Pero fue la acción, me dice como, hijo de pucha. Y ya me siento y el hombre me empieza a explicar, profesor, él es autista, tal, y decía, hijo de pucha, porque son vainas que ni por nuestra cabeza pasan. Entonces, invitación con este diseño, nos vamos a permitir pensar por lo menos en dos tipos de poblaciones diferentes. O que se pueda aplicar con una persona ciega o que se pueda aplicar con una persona sorda. Para el año 2009, yo ya era profesor de la pedagógica y los sordos que han pasado por sociales no son muchos, locos, por la licenciatura. Yo no sé si ustedes lo saben, pero a los sordos les toca hacer un semestre cero. Y desde entonces eso venía el problema venía el problema de que de los intérpretes no los contrataban a tiempo. Bueno, eso era una locura. Eh, yo me acuerdo mucho que en la primera clase que llego a acompañar a la pedagógica se llama uso y producción de material educativo, que eso lo quitaron, ¿no? Y era sentarse a pensar cómo se hacían materiales educativos, actividades que le permitieran a usted hacer procesos de enseñanza. ¿Listo? En ese caso ya existían, sí, claro, en el 2010 ya existía, en 2009 ya existía el grupo de la mañana y el grupo de la tarde. Yo tenía la curiosidad porque siempre los veía por ahí pasar. Bueno, y ahí ya había sido profesor de Boris. De sociales se han graduado dos sordos. Carlos, Carlos me ha acompañado en algunas clases presenciales y no hemos podido lidiarla por tiempos de él en la mañana, él trabaja en la mañana, para que me acompañe en este horario. Pero si la logramos, yo siempre le extiendo la invitación a Carlos y él abre su cámara y arranca. Carlos, que es el primer sordo licenciado en Ciencias Sociales de Colombia, y Boris, que fue el segundo. Claro, no es lo mismo ser el primero que pisa la luna al segundo. Oigan ustedes cuántos de ustedes recuerdan el nombre porque para el viaje a la luna iban dos personas, ¿no? Pero ustedes, ¿qué nombre es el que recuerdan? De hecho, en el módulo lunar se bajan dos personas, pero en el módulo de comando hay un tercero, que es el que tiene que encargarse de hacer el empalme en el momento en el que ellos regresan de la luna, ¿no?
que es Collins, y de Collins nadie habla en este mundo, sin nada. Y en la misma lógica de esa escuela del mundo patas arriba, del mundo al revés, ¿no? Y Carlos, eso a mí me cambió la vida. Yo creo que, bueno, si ustedes alcanzaron a conocer las escaleras de la y las tienen en la cabeza, porque creo que alcanzaron a hacer un semestre presencial. Las escaleras del edificio A, saliendo de la biblioteca, hay dos salidas, una que es una rampa que permite en teoría que las personas que tengan movilidad reducida o alguna condición de movilidad puedan llegar al edificio, pero hasta ahí, porque si usted tiene clases en el segundo o tercer piso y tiene silla de ruedas, pues le toca ahí a la gracia de Dios Padre o a que alguno de sus compañeros a bien tenga acompañarlo y subirle, acompañarlo a subirlo, si no, espérese. Y yo voy saliendo y me acuerdo mucho que veo a Carlos llorando, mano. ¿Tá? Y los sordos, muchos de ellos al no tener el umbral del sonido, lloran duro, hago entender, o se ríen muy duro, que era lo que pasaba, por ejemplo, con Boris, y eso también tocó empezar a trabajarlo con sus compañeros, porque Boris se reía en el salón y eran unas carcajadas brutales, ¿sí? Y claro, eso genera incomodidades, porque, uy, profe, pero dígale algo, y espere un momento, porque de todas maneras percibimos el mundo de diferentes formas, ¿no? Voy saliendo y veo a Carlos llorando. Yo no he sido profesor de él en un espacio académico. Me acerco a las escaleras, yo no sé señas y lo único que hago es que veo que él está agachado. Yo llevo materiales porque voy para otra universidad a dictar clase. Entonces saco me acuerdo, un pedazo de hoja y le escribí, ¿qué le pasa? Ustedes no sé si lo saben, pero eso lo vamos a ver. Los sordos no manejan conectores. Y eso se lo voy a explicar y lo vamos a ver aquí en detalle. Entonces le escribo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Y le paso la hoja y el loco se queda mirándome y escribe en la hoja. De hecho, esa hoja todavía la tiene Carlos. Él decidió guardarla para su vida y su recorrido. Y entonces escribe, no, coma, nadie querer ser tutor mío. Me acuerdo que escribe así. El español no es la primera lengua de ellos. ¿Sí? Entonces, claro, yo me quedo mirando eso y lo único que hago es escribirle aquí abajito muy pequeño. Me acuerdo que hasta el último día que se graduó me mostró esa hoja otra vez. Pues si quiere, yo soy su tutor, pero usted me enseña a hablar como usted. De hecho, miren la ignorancia tan magna que uno tiene. Y el loco cogió la hoja y solo me hizo así, me acuerdo. Y se paró y me abrazó, me decía así, así. Carlos es mayor que yo en edad, porque comúnmente los sordos en este país tienen unos procesos de escolarización tardía. Esto va a sonar muy fuerte, pero es parte de la historia de Carlos. A Carlos lo arrodillaban en tapas de gaseosa. Eh, para que colocara sus rodillas sobre las tapas de gaseosa y aprendiera a leer los labios. Porque como todos tenemos que ser iguales, ¿no? En esta escuela de los normales y los que son anormales hay que sacarlos de acá. Lo que yo sé de señas se lo debo a Carlos. Me dio también la oportunidad de entrar a un aula de niños sordos, todos sordos, todos sordos. Y sobre eso les iré contando cosas. Ahora imagínense un sordo autista. Conclusión. Profe, ¿yo puedo hacer el diseño de forma grupal o lo puedo hacer solo? Hágale, loco, o hágale, loca. Yo con eso no me enredo. Y no me enredo porque espero que también sea un aprendizaje que más adelante les sirva a ustedes para no estar cogiendo a los pelados y no, es que ustedes son muchos y entonces es posiciones, 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 posición. Aquí están las competencias.
Con esto vamos a tener un taller con el profesor Lombana. El profesor Lombana es experto en diseño de competencias. Yo gracias a él aprendí, no era mi fuerte, pero gracias al contacto que al proceso mismo que hemos desarrollado los dos, lo he venido aprendiendo. Ojo con esto de bellezas tropicales. Yo me acuerdo cuando retomé la figura de los parciales en la pedagógica, empezaron a salir cartas quejándose que, prof, que cómo así. Y bueno, de hecho las llevaron a la dirección, que el profe Báez es un dictador. Bueno, lo que escribían, ¿no? Porque inclusive llegó el punto en el que en algunas paredes decía, ese Báez es un hijo de puta, pero algún día se tendrá que ir. Así tal cual, y lo estoy diciendo como fue, que a mí eso ni me avergüenza, ni... Son choques generacionales, ¿no? Que yo en últimas decía, pero ¿cómo así? O sea, inclusive me senté en ese momento, el director del departamento también era el profesor Wilson, después tuvo el profesor Celis, después, ahora vuelve el profesor Wilson. El profesor Wilson en su primera versión y le dije, pero maestro, o sea, si no se puede hacer un parcial, pues sí estamos como jodidos. Yo tuve clases en la pedagógica de geografía y de historia, donde solo los profesores solo hacían un parcial, me acuerdo. Un profesor, por ejemplo, como Jorge Mora Forel, uno de los clásicos de historia que llegó a tener la pedagógica. Solo hacía un parcial, ¿vale? El parcial que él hacía lo aplicaba la última semana de clase. Y ese parcial que era escrito valía el 70% de la nota del seminario. ¿Qué era lo positivo de eso? Que usted tenía que leer. Yo, porque yo pertenezco a una corte de pedagógicos que nos turnábamos para sacar las fotocopias y rotarlas porque la plata no nos daba para tener todas las fotocopias de la clase, de las clases, ¿vale? Y lo hacíamos, ¿sí? Sin ningún problema. A veces por eso me causa como tanto choque cuando arrancan, no, profe, es que tú no sabes cómo es mi vida, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Yo trabajaba en un parqueadero, recién llegué a la pedagógica, trabajaba en un parqueadero cuadrando carros en la noche. Y parte de la estancia entre sacar un carro, darle el recibo al otro, llevarle la contabilidad a ese parqueadero, era sentarme con una linterna, con una pantalla, mentiras, así, y nos íbamos rotando las lecturas. Entonces uno sabía que tenía esa noche para leer eso porque al otro día tocaba rotarse los paquetes de fotocopias y pues mi hermano, o sea, el 70% de la nota, si usted no pasaba ese parcial no había nada que hacer, nada que hacer. El profesor Alexander que yo conocí, Alexander Selly, que muchos de ustedes referencian, hace muchos años. Yo al profesor Selly lo conocí hace 21 años. Tenía un parcial en la clase que él tenía geografía física, que era modelo Team Teacher, es decir, la dos profesores, tenía un parcial. Y ese parcial valía el 60% de la nota y también lo hacía la última semana. Y me acuerdo porque el parcial del profesor Selly era una prueba de 80 preguntas, de todo lo que ha visto uno en el seminario. Estoy hablándoles de elementos teóricos. Había otro historiador que pasó por la... Ay, porque él todavía está vivo hasta donde tengo entendido. Eh, Aristides Ramos, que creo que sigue siendo profesor emérito, pero ya de la Javeriana o de los Andes. No, hace mucho además él no está por redes sociales. Y es de esa, y está bien, una escuela que tomó la decisión de distanciarse de todo eso, de estas redes sociales. Cada quien tiene sus posturas de mundo. A ustedes les va a tocar muy jodido porque van a ver con estudiantes que viven en medio de redes sociales. Entonces es como complejo que uno tome la decisión que ellos pudieron tomar. ¿Mm? El profesor Aristides, me acuerdo muchísimo, que el man decía, yo hago un parcial oral. ¿Listo? ¿Cómo es mi parcial oral? Entro al aula y hago una pregunta. El día y la sesión que yo quiera.
Puede ser de la lectura, información de la lectura, o cuestionando esa lectura. Ese es el 80% de la nota. ¿Mm? Claro, esto lo obliga a usted a desarrollar unos niveles y unos hábitos de disciplina muy fuertes. ¿Mm? Y por eso, y creo que gracias a esas cosas, mi generación tuvo un blindaje teórico muy, muy, muy bien logrado. Explico, la corte con la que me formé, no solo la mía, las que se formaron, ustedes, pues ya llega un punto en el que usted habla de un libro y sabe quién está hablando carreta y quién de verdad lo leyó. ¿Mm? O habla de una lectura y sabe quién está por ahí patinando, haciendo algún malabar y sabe quién lo leyó. Y en eso yo sí les pido como mucho respeto por ustedes mismos, locos. O sea, mm, tenemos lecturas, pero no son lecturas así. ¡Ay, qué brutos, profe! O sea, tú estás dejando 3 libros, como hacen muchas maestrías, 3 libros por semana. Porque tampoco es mi intención generar, totearlos, desencantarlos, aburrirlos. No, 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 no. No, no es mi interés. Y particularmente con uno de los parciales, lo que voy a buscar hacer es poner sobre la mesa la tipología de algunas preguntas que aparecen en las pruebas Saber Pro o antes llamados ECAES, que ustedes van a presentar finalizando la carrera, o en noveno o en 10º semestre. ¿Por qué razón? La primera, porque la vida me ha permitido ser evaluador de esas pruebas. ¿Y evaluador en qué sentido? En que ellos a nivel del IFES lo llaman citar a un colectivo de expertos. Entonces lo citan a uno en un hotel cuando ya está lista la prueba, cuando ya han hecho toda la base de datos de las preguntas de la prueba, porque no sé si lo sabían, pero esa base de preguntas se cambia cada 4 años en este momento. Inició siendo 5, ya vamos en 4 años. Entonces lo citan a usted a un hotel con, sí, yo he tenido la oportunidad de estar con profesores de la de Antioquia, de la de Caldas, de la UIS, de la de Córdoba, inclusive. Obviamente le hacen firmar a usted un contrato de confidencialidad. Y si yo me pongo a soltarle las preguntas, pues eso da cárcel. Y también me parece que es ilegítimo que yo lo haga sabiendo que eso puede generar una ventaja frente a otros. Ahí con esas cosas de las palancas, los torcidos y la corrupción, yo siempre me he distanciado. Entonces, particularmente uno de esos parciales lo que va a hacer es ponerle sobre la mesa la tipología de algunas de preguntas, la estructura dentro de esas preguntas, del formato que va a aparecer en las Saber Pro. Profe, pero es que esas son pruebas del Estado imperialista yanqui y del Banco Interamericano de Desarrollo que solo quiere someternos. Digo, hermano, mire, gorditos y gorditas, hasta el día de hoy, y creo que por lo menos de aquí a unos 10 años, esas pruebas se van a seguir aplicando. ¿Vale? Y si usted tiene un buen ECAES, eso le puede dar pie para tener una beca en un país donde los posgrados son caros, locos, son caros, son costosos. Yo les he dicho a ustedes, para que yo pagara mi maestría tuve que trabajar en 3 lados, para que yo pagara el doctorado tuve que trabajar en 5 lados de profesor y de domingo a domingo. Mm, y el doctorado en Chile, si lo estuviera pagando aquí en Colombia, todavía estaría trabajando de domingo a domingo. Entonces, pues hay posibilidades y bueno, una bequita o aplicar una bolsa, por ejemplo, en Brasil que la sigue dando. Mi hermana mayor, en este momento está haciendo una bolsa para su postdoctorado. Ella hizo la especialización, hizo el doctorado
y está finalizando el postdoctorado pago por los brasileños, no ha tenido que pagar un peso por eso. Y mi hermana mayor en este momento está recibiendo una bolsa de 8.000 reales al mes. O sea, ¿usted sabe qué es que le paguen a uno por estudiar? Yo no sé. Para mí eso sería maravilloso, claro. No lo digo con el resentimiento de profe, ¿y usted por qué no se va? Hombre, pues porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades en el mundo de forma diferencial, ¿no? Y a diferencia de ella, pues yo tengo una colita atrás que amo y adoro, y que eso también implica pues unos gastos de no poderse ir y ya. Todo esto para decirles, bellezas tropicales, que vamos a tener 2 parciales. Ya tienen y conocen la intención de esos parciales. La primera no es joderlos, no. La primera es fundamentar elementos teóricos que sí o sí van y deben saber ustedes. La segunda, tener la posibilidad de que mínimamente conozcan tipología de estructura de preguntas, pruebas ECAES, pruebas saber pro, porque para allá van, gordos, para allá van. ¿Sí? Y ahí sí es más factible, si uno tiene conocimiento en una ruta, cuando lo pongan a caminar en montaña, así no sea la misma montaña, pues usted ya se conoce y sabe a qué ritmo avanza. Entonces se cuenta con 2 parciales, uno a mitad del semestre y otro al final, que tiene un 50% de la nota, esto no es negociable. Y el estudiante participa activamente en la ejecución de ejercicios y talleres que pueden ser objeto de planeación o derivar productos que el profesor a cargo evaluará. Esto le permite desarrollar el hábito frente a procesos de planeación, que me interesa muchísimo. Ustedes y yo sabemos que hay profesores en la universidad que llegan, prenden la cámara y básicamente dicen, bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Hay que planear, locos, hay que planear todos los días, todas las sesiones, cada vez que ustedes ingresen a un aula, por el respeto que usted se merece, por el respeto que se merece esa gente que lo está escuchando. Hay que planear. Este proceso será sistemático y tendrá un valor del 20% en la nota final. Ya les voy a decir por qué y cómo se hace este proceso. Y bueno, el marco del diseño, ¿no? Es lo que está acá, que también tiene un valor en la nota, pues obviamente el proceso de autoevaluación. Entonces aquí lo encuentran por fechas. Primer parcial se presenta en la semana 8. Acuérdense que las 8 primeras semanas yo voy a estar acá desdoblándome y dándole y dándole y dándole y dándole. Y cuando finalice octava semana tendremos el parcial, ahí iniciaremos ya un derrotero más sobre la lógica de algunos talleres. El parcial final que viene sobre la semana 15, acuérdense que nosotros tenemos 16 semanas en la pedagógica. El diseño didáctico, que equivale al 25%. Esto implica tener 2 entregas periódicas que les voy a dar en fechas en su momento. Y procesos de tutorías, vamos a tener 2 tutorías también. Y bueno, pues si hay tutorías para que se presenten, gorditos, ¿no? O sea, digo, si yo no me presento, ¿qué pasa? Pues que eso también va a influir en la nota. ¿O ustedes qué creen que pueda pasar? Y esta parte de la sistematización de los ejercicios que se van haciendo en clase y demás, lleva a que ustedes construyan un portafolio. Lleva a que, y por eso lo coloqué acá, también pueda tener parte de ese porcentaje, pueda ser el portafolio y pueda hacer algún quiz que se haga. O algunos quizzes, no sé. Eso lo iremos mirando también a partir de la misma forma como se desarrolla el baile. ¿Sí? Como yo vea que si pregunto nadie responde, entonces digo, bueno, listo. Llegó como que el momento de hacer un quiz a ver si nos conectamos leyendo. Ese portafolio que tiene, ese portafolio se va a encargar de contener, ojo con esto, resumen analítico, los RAEs de las lecturas que abordemos. Yo les iré diciendo qué lecturas y qué libros, porque hay lecturas muy cortas que, pues hombre, no es necesario hacerle RAE. Ese portafolio que tiene las planeaciones, cómo se hace una planeación,
¿Qué elementos tiene una planeación? No se preocupen que eso se lo voy a decir. Elementos básicos, porque esto hace parte de la rúbrica del portafolio. ¿Mm? Elementos base que debe tener una planeación. No sé cuántos de ustedes, yo no satanizo eso, como muchos colegas lo hacen. De hecho, a mí algunos dentro de la misma universidad hablan del mercenario del BAES porque dicto en la educación privada. Y yo digo, pues es que gorditos, yo no tengo ningún tío que me esté pagando a mí los estudios. ¿Mm? Y tampoco tengo una beca para decir que puedo dedicarme solo a una universidad y ya. Van a encontrarse en colegios o con colegios privados que inclusive le pagan mejor a usted que trabajando en una universidad. Yo no tengo ningún lío en decirles, yo tengo compañeros de la corte, dos, un hombre y una mujer, que salieron de mi corte, que trabajan en dos colegios IB, Bachillerato Internacional, que en este momento, a 2021, se están desembolsando entre 6.500.000 y 7 millones de pesos. Y no hago esto para volverlos unos mercenarios del capitalismo yanqui, cachorros del imperio. No, pero yo sí creo, hermano, que ya es como bueno, o que por lo menos alguien tiene que decirles también, aquí hay una oportunidad de hacer plata, sí, claro que sí. Y si yo trabajo, me gusta mi trabajo y aparte de eso me pagan muy bien, ¿cierto? Entonces yo digo, pues ¿por qué no? Porque siempre tienen que vendernos la que es pasa, yo no les digo que no, porque yo mismo transité ese camino. La lógica del profesor que está jodido, que no le pagan ni el mínimo, mm, que si le dan 1.200.000, déle las gracias al patrón y trabájele hasta el domingo. No, yo con esa lógica tampoco voy. ¿Mm? Y en esos colegios sí o sí siempre les van a pedir planeación, siempre les van a pedir planeaciones, siempre, todas las veces, todos los días. La evaluación integral que pasa por la reflexión que hace usted, la reflexión que hago yo. Rápidamente paso a hacer la presentación del programa. Esta primera semana que se nos fue. Con este link ya les voy a decir qué van a hacer. La segunda semana, que como muy bien lo ponemos con el profesor Lombana, pasa por el marco de la educación, la pedagogía y la didáctica. Las diferencias. Hay un texto ahí en portugués que lo vamos a trabajar. La tercera semana que pasa por un balance de los clásicos. Y la cuarta semana que pasa por Andrés Runge y un texto particularmente que él tiene sobre didáctica panorámica y comparada para entender esas diferencias entre colocar la didáctica como una herramienta aún más. Dispositivos pedagógicos o didácticos, esto pasa por unas reflexiones de la profesora Marta Baracaldo y algunos elementos ¿en qué? Pues en los colegios. El marco de las competencias. El profesor Lombana, pues aquí viene, me acompaña, hace el taller, le hace a ustedes una explicación. La semana 8, hacemos el primer parcial y hacemos la tutoría, la entrega eso tiene sus ítems, yo se los diré cuáles son, para la primera entrega del diseño didáctico. Después nos metemos con alguna perspectiva de escuelas a nivel Iberoamérica, es decir, España, Argentina, Brasil, y talleres, básicamente talleres que voy desarrollando aquí con la lógica que puedan replicarlos, cuestionarlos. El segundo parcial y pues obviamente la evaluación sobre el diseño didáctico, esa secuencia didáctica que ustedes plantean de máximo 3 sesiones. Y la implementación, ¿no? Acuérdense, eso que ustedes diseñen tienen que implementarlo. Después de implementar ese diseño didáctico, pues también se hace una entrega. Y aquí el profesor Lombana, a diferencia mía, maneja el parcial ya después del diseño didáctico. Eso también lo diremos, por eso aparece aquí evaluaciones finales. Y el cierre, que es el proceso de autoevaluación. ¿Vale? La bibliografía, que toda esta no es obligatoria, pero si a alguien le interesa, pues
Aquí seguimos respetando a Piaget, pero lo cuestionamos bastante. Y listo. Ese es el programa que ya reposa en sus manos, que me permito entregarles desde la primera semana para que conozcamos hacia dónde vamos en este camino del Seminario Didáctica de la Geografía. ¿Vale? Natalie dice, profe Compás, Atypical es una serie basada en el caso de un chico como el profe, como el profe lo menciona, es bien bonito. Como cuando uno comparte no puede ver comentarios, me imagino que hacía referencia a cuando hablé de alguno de los espectros del autismo. Me imagino, Natalie. No la conozco. Está en Netflix o en alguna plataforma así como conocida que uno pueda... Sí, profe, está en Netflix para que la veas. Atypical. Espérame, la anoto porque es que la memoria que yo tengo es fatal. Es fatal, ya los años se la van consumiendo a uno. Listo. Bellezas tropicales. ¿Preguntas? Buenos días, profe. Buenos días, Guillermo. Dos cosillas, profe. La primera, el tema de la implementación del diseño didáctico, pues dadas las situaciones por las que estamos mediados, no sé de pronto si nos puede ampliar cómo la vamos a realizar. Y la otra, profe, relacionada con lo que le comenté la clase pasada, todavía no aparezco dentro del grupo de Teams. Afortunadamente hoy un compañero me compartió ahí como el enlace, porque el enlace que se envió por correo no me funcionó hoy. O No, bueno, sí me funcionó, pero no era la reunión de hoy. exactamente, compadre. No, espéreme un segundo, ya revisamos eso porque sí me preocupa. Gracias, profe. Pero yo lo uní a su merced a Teams, ¿no? ¿No aparece todavía? Al momento todavía no aparezco en el equipo, profe. Todo bien, espéreme un segundo y hagamos eso de una vez, hermano, pues porque las vainas se solucionan en el acto, ¿listo? Excelente. Bien. Agregar miembro team. Y ya hablamos entonces de la implementación. Listo. Listo y listo. Hermano, confírmeme, en teoría ya debe estar apareciendo. ¿Vale? Bueno, no sé, depende de la versión que uno tenga de Teams, porque de pronto también le pide ahorita que cierre, salga todo y ahí revisa, pero ya está. No, profe, ya me apareció el equipo. ¿Ya? Sí, ya me apareció el equipo. Muchas Listo. gracias. No, hermano, qué pena con su merced. Bueno, frente a la implementación de ese diseño didáctico, como les dije, es una, dos o máximo tres sesiones. Dadas las lógicas del proceso de la vacuna que nos puede demorar 13 años, ¿cierto? Espero que así no sea. Pero desde epidemiólogos de la Universidad de Antioquia han hecho las cuentas a nivel país, ¿no? Porque tal vez muchos de ustedes dirán, ay, pero desde que vacunen en Bogotá vale huevo el restillo, como locos. Bueno, yo no sé, tal vez ahí también pese el no ser bogotano, ¿no? Y tener mi familia en la periferia, dicen ustedes. Opciones, todas las que la creatividad les permita. No tiene que ser en un colegio, no tiene que ser con 30 niños. Si usted quiere hacerla con su sobrino, bien. Si usted como yo, pues somos de barrio popular y quiere aprovechar esos niños que están en la calle y que ya no saben qué hacer, bien. Si usted tiene algunos sobrinos fuera de Bogotá y se puede conectar por ellos vía Teams, vía Meet, vía Facebook, no sé. Y pues la intención es aplicarla. No tiene que ser en un colegio. La intención es aplicarla. No tiene que ser en un colegio. Tampoco les estoy diciendo que sí o sí tenga que ser presencial.
Y ahorita pues vamos a ver como también esas lógicas. Ustedes y yo estamos acompañando una generación bastante interesante. A mí hace como 15 días para el Día de la Mujer, bueno, para la conmemoración, me invitaron a un colegio femenino a dar una charla a las niñas de 9º, 10º y 11. Un colegio donde hay una capacidad instalada y donde las peladas tienen plata. O sea, tampoco les voy a decir, ay, en el distrital, y ahí donde pudieron conectarse. No, no, estamos hablando de un colegio bilingüe, con una apuesta bilingüe que tienen plata, las peladas que están ahí tienen plata. Y eso no está mal, yo tampoco satanizo a la gente por tenerla y no, pero pues si nosotros no la tenemos, loco. Es parte de la misma lógica del capital, ¿no? Y también para eso hay que estudiarlo. No hablar carreta del capital si uno no, por lo menos no se ha leído el primer tomo. Y esas niñas, yo con esas niñas hice un experimento en línea, pues por poder conectarse. Una de las cosas que les pregunté era cuánto tiempo duraban conectadas al celular. Y en promedio una pelada de ese tipo está, y sin colocar nombres para que pudieran hacerlo de forma sincera, está pasando entre 10 y 12 horas al día que les reporta el celular, porque el celular genera un reporte al día. Y estamos hablando de peladas que tienen computador, me hago entender, no es que yo desde el celular estoy viendo las clases, no, porque es carreta. Y me puse a hacerles el conteo. ¿En qué sentido? A decirles, uy, pucha, ustedes saben, si uno dura conectado 12 horas al día en el celular, si las modificaciones tecnológicas que se vengan, ¿no? Porque hay gente que ya está trabajando en Estados Unidos y no creo que solo sea en Estados Unidos, algunos reportes que yo he visto inclusive en la misma Universidad de Oxford, que están intentando buscar tener un lente que se lo ponga usted acá y que solo con el cierre y la apertura del ojo funcione y le permita a usted tener contacto y acceso a información que esté conectado. Los que son morteros me desmentirán. Nosotros no tenemos todavía esos cascos porque valen un billete. Pero ya desarrollaron cascos. Si usted se coloca el casco, yo no lo tengo, obviamente. Si lo tuviera, puta, me lo ponía acá y se lo mostraba en vivo y en directo. Usted se coloca el casco, se baja el visor y en el momento en el que se baja el visor, aquí ya se activa una cámara. ¿Vale? ¿Qué le está mostrando el navegador? La ruta, ¿cierto? Entonces empieza a mostrarle que se puede operar por comando de voz. Los que tienen casco y tienen... ahora se me fue el nombre. Yo la verdad nunca he comprado eso porque me parece hasta peligroso estar uno manejando y hablando al tiempo o escuchando música. Intercomunicador. Intercomunicador. A partir de intercomunicador usted lo calibra, le puede decir la ruta y a usted aquí en la parte del casco aparece por dónde tiene que girar. Lo mismo que funciona el Waze, ¿no? Gire a 200 metros, está a la derecha, tin, tin, tin. Y sobre el visor mismo también le manejan a usted la proyección. Creo que lo que han logrado es más o menos a 90, 100 metros. ¿En qué sentido? En que dentro del visor le muestra a usted un bache, un hueco. Eso en el caso de Bogotá sería una putería. Y los que andan en moto acá me dirán, si no, gracias a todos los huecos que le ha tocado a uno ahí perder la mitad de los hijos y demás. No sabemos qué va a pasar en 6 años. No sabemos si las lógicas de desigualdad que tenemos entre países sigan profundizándose. Pues porque esta educación en Colombia ha dejado en evidencia todavía más las desigualdades tan abruptas, tan, como dicen los chilenos, tan cabronas que existen en un país como este, sobre todo en el sector rural. Pero volviendo a las niñas, son 10 horas, 10, 12 horas, la mitad del día la pasan conectadas así, o sea, así están haciendo esto, ¿vale? La mitad del día.
Yo inclusive hice el experimento con una de mis sobrinas que está sobre la en el rango de ellas para irme a hacer esa charla. Y viendo el informe, a ella le aparecían diariamente 6 horas. Diariamente. Claro, esto pasa también porque ella abrió mi celular y dijo, mira, dale, revisa. Yo en el celular tengo un promedio de 2 horas a la semana. Ojo, a la semana. Y claro, digamos que yo me conecto con el mundo de otras formas y vengo de una generación que nació sin celular, a la que le enseñaron mecanografía en el colegio y le tocaba andar a uno con su máquina de mecanografía. ¿Sí? Bueno, prestada. Pero ustedes van a acompañar a una generación que está hiperconectada, locos. Muchos de ellos, muchos, no todos, que también sería hacer un determinismo ahí chimbo. Entonces, ustedes pueden hacer la aplicación virtual para no exponerse y conectarse con algún pelado, hijo de algún amigo, pues bienvenido sea, sin problema, no hay lío, no hay lío. ¿Mm? Yo lo único que les pido en el alma, y en eso sí voy a ser muy certero, es que no lleguemos al final y la respuesta sea, no, profe, es que no se pudo hacer nada. Nada, porque les voy a decir, si lo dice alguien que uno de mis primos estuvo preso 8 años. O sea, a mí eso no me avergüenza, la familia es la familia. Y no por robo, porque estudiaba sociología en la Universidad Nacional, nosotros, él y yo, llegamos a Bogotá de forma simultánea, él entró a estudiar sociología, yo la licenciatura. Le encantaron el oído por ahí con cosas de las que ustedes y yo conocemos, que muchas veces aparecen charlas en las universidades públicas. Se termina cuadrando con una pelada y estando en segundo semestre hay un bombardeo aquí en Colombia y ese bombardeo queda el computador de una persona que no estamos hablando de Manuel Marulanda Tiro Fijo, no estamos hablando del Negro Acacio. Y oh, sorpresa, que en el computador del Negro Acacio apareció la hoja de vida de él y eso llevó a que estuviera preso 8 años. 8 años de su vida estuvo preso. ¿Sí? La única cosa que yo diría, marica, es que es imposible poder aplicar algo en este momento y ni siquiera así es estando en la cárcel. ¿Por qué razón? Porque usted en la cárcel tiene un amotinamiento tan arrecho que no solo le toca pagar por el colchón en el que duerme, sino que en unas celdas así llenas. Entonces, podría hablar con alguno de los que está ahí, me hago entender. Entonces, la respuesta al final no puede ser, no, profe, es que no fue posible aplicar este diseño didáctico. ¿Un diseño didáctico puede ser de una sesión? Sí, claro que sí. ¿Puede ser de 2 sesiones? Sí, claro que sí. ¿Puede ser máximo de 3 sesiones? Claro que sí. Entonces, con eso la invitación a que miren, busquen a los queridos caballeros que me están escuchando también es un buen momento para aceptar los hijos, ¿no? La paternidad en este país tiene unas deudas muy cabronas. ¿No? Entonces, si hay un niño por ahí y es suyo, hermano, pues aproveche y lo reconoce y aparte de eso le aplica el diseño didáctico que usted va a hacer. ¿Yo puedo hacerlo con mis hijos? Pues claro, claro, sin problema. ¿Ustedes pueden hacerlo con los míos? Pues no, porque ya están muy grandes. Con la mía ya está muy grande y la lógica de ella es otra. Pero sí, busquen la opción, busquen la opción. ¿Hago entender? Entonces, Guillermo, lo que queda, hermano, es camino y que ustedes tomen decisiones. ¿Vale? Bueno, voy a llamar lista en la lógica también de poder saber quiénes no han aparecido en el radar y a quienes hay que empezar a buscar, porque eso también es parte del hoy, de lo que estamos viviendo. Les voy a pedir el favor, espérenme un segundo. Mm, mm, mm. Cuando escuchen su nombre,
Háganme el favor, bellezas tropicales y... no sé, o levanten la mano, espérenme, muevo esto para que se pueda ver quién levanta la mano, o por audio déjenme saber que están. Andrés Acosta. A ver que no, listo. Mariel Arangüén. Presente, profe. Aranguren. Ay, Aranguren, sí, perdóname, ya estoy que cambio las gafas. Cindy Barajas. Hola, profe, buenos días. Hola, su merced. Lina Barrera. Profe, buenos días. Hola, Lina. Qué bonito escucharte. Lina Buitrago. Dubán Castillo. Buenos días, profe. Gracias, hermano. Natalie Castrillón. Buenos días, profe. Buenos días. Lady me escribió que está teniendo problemas de conexión esta semana, que espera la próxima semana poder acompañarnos ya. Alejandro Castro. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Laura Catalina Daza. A ver quién está. Dariel Fajardo. Profe, buenos días. Buenos días, hermano. María del Mar Fajardo. Buenos días, profe. Buenos días, su merced. Susan. Buenos días, profe. Hola, Susan. Jorge Esteban. Buenos días, profe. Buenos días. Erika Daniela. Buenos días, profe. Hola, Erika. Joan Largo. Ve que no está. Ingrid Madrigal. Ingrid no se ha reportado esta semana. Toca escribirle a ver qué ha pasado con ella. Estefanía Maldonado. Buenos días. Buenos días. Diego Moreno. Diego no. No está. Manuel Ignacio Muñoz. Buenos días, profe. Buenos días. Eric Santiago Nivia. Buenos días a todos. Eric, hermano, bienvenido al barco. Juan Diego Páez. No está. Buenos días, profe. Juan Diego. Karen Poveda. No está. Guillermo, pues acabo de hablarme ahorita. Diana Ruiz. Buenos días, profe. Buenos días. Diego Torres. Johan Tunjano. Buen día, profe. Buen día. Valentina Velandia. Buenos días, profe. Buenos días, su merced. Ladies Vergara. Buenos días, profe. Buenos días, Pedro Villamizar. Buen día, profe. Buen día, Miguel Ángel Ruiz. Yo, profe, buenos días. Buenos días. Uy, hermano, me faltó harta gente. Me faltó gentecita. Ah, espere, es que escribieron, es que cuando uno escribe... Andrés escribió presente, yo esperando que levantara la mano, hermano, pero listo, todo bien. Listo. Karen. Karen, buenos días, su merced. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde fue que estaba Karen? Poveda. Karen Poveda. Qué pena, profe, tengo problema. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy saludando, yo no estoy diciendo nada más, yo solo estoy saludando. Bueno, listo. Entonces, Lina Paola Buitrago, no. Lady Castro, no. Laura Catalina Daza, no.
Erika Imbachi no, Johan Largo no, Diego Moreno no, Diego Torres no, y listo. Guardemos esto y tropicales. Bueno, creo que todos son mayores de acá, ¿no? Si no hoy llegan a tener preguntas, pues me cuentan. ¿Me confirman si se oye, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Pero lo que les voy a colocar ahí. No sé por qué el Teams no me está dando la opción de compartir audio. Imagino que ya está incluido, pero no me confirman. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. ¿Quién está detrás de la pared? ¿Quiénes mueven los hilos? Si me acerco a ti, quisiera encontrar lo que siempre has querido ocultar. Cuando te busco no estás acá, cuando te marchas me voy detrás. Damos vueltas y vueltas sin poderte alcanzar. Sé que te quieres enamorar, pero tus labios se alejan más. Cada día me exiges más de lo que das. ¿Quién está detrás de lo que ves? ¿A quién puedes creerle? Si quisieras saber cuál es tu verdad, ¿en dónde la voy a buscar? Cuando te busco no estás acá, cuando te marchas me voy detrás. Damos vueltas y vueltas sin poderte alcanzar. Sé que te quieres enamorar, pero tus labios se alejan más. Cada día me exiges más de lo que das. La verdad no es más que una mentira bien contada. Demasiadas noticias falsas publican solo por aparentar. Influencers, youtubers y tuiteros. Credibilidad en juego. Dime algo que sea verdad, realmente tuyo sin imitar. Sin selfies con sonrisas falsas, sin dolores del mundo real. Cuando te busco no estás acá, cuando te marchas me voy detrás. Damos vueltas y vueltas sin poderte alcanzar. Sé que te quieres enamorar, pero tus labios se alejan más. Cada día me exiges más de lo que das. Cuando te busco no estás acá, cuando te marchas me voy detrás. Damos vueltas y vueltas sin poderte alcanzar. Sé que te quieres enamorar, pero tus labios se alejan más. Cada día me exiges más de lo que das. Yo solo quiero entender la tristeza detrás de tus ojos. ¿Cuántos de ustedes conocen esa serie? Pues estoy hablándole a la generación que conoce ya varias series. Yo no la conozco. Yo tampoco, profe. Sí, no, yo tampoco. No, yo tampoco.
Ni idea. Esa es una serie colombiana que está por un portal público colombiano al que cualquiera de ustedes podría acceder sin tener que pagar dádivas para poder ingresar. Es una serie para mayores de 18, ¿no? Entonces ahí sí, si alguno la quiere ver, pues mis hermanitos, si no tienen los 18, sería como bueno que la vea con sus papás para que sus papás puedan explicarles cosas. Y aquí viene lo interesante del cuento. Lina levantó la mano. Profe, ¿esa serie dónde está? ¿En Netflix o dónde? No está en Netflix. No está en Netflix, Bellezas Tropicales. Ustedes saben que para Netflix uno tiene que pagar, ¿cierto? Hablando de un portal, lo voy a mostrar acá. ¿Ustedes vieron la serie La Loca Margarita? Que también montó ese canal. Pues No, digo, señor. creo que ustedes van a enseñar historia del país. Y creo que la serie La Loca Margarita les puede funcionar o les puede dar pistas para. A ver, ¿qué muestro? O de hecho les muestro dónde está. Hay un canal, pues, de esas cosas que uno encuentra en Colombia. De hecho, si ustedes hablan con sus abuelos, por ejemplo, de Calimán, sus abuelos lo referencian, ¿vale? Porque fue una radionovela que marcó muchas cosas. ¿Están viendo ahí? Sí. Esta, por ejemplo, esta plataforma presentó la serie de la película que hicieron en honor a una mujer que pasó por la pedagógica y que fue desaparecida en el Palacio de Justicia, que se llama Siempre Iba. ¿Ya la han visto? Por eso hablo de este tipo de plataformas que son totalmente gratuitas, en las cuales usted puede ingresar. Esto es producto colombiano, netamente que refleja realidades del país. Aquí está Calimán. Si le ponen Calimán a su abuelo o su abuela se va a emocionar. Tienen algunas películas muy colombianas. Y por acá, venga a ver si todavía está. Hay una serie que se llama El Inquisidor, que es un periódico. A mí me parece que aquí hay una crítica muy fuerte que le hacen al espectador, pero es como sospecha mía. Una historia de noticias falsas y crímenes verdaderos. ¿Vale? Es una crítica muy, bueno, antes de seguir ahondando en esto, voy a preguntar. Pues porque no fue que yo esta mañana dije, pucha, ¿qué hago de clase? ¿Qué hago de clase hoy? Entonces, pongámosle un video a los muchachos a ver qué se me ocurre. La película Siempre Iba es muy buena, ya hace referencia a una persona que tiene una relación con la pedagógica, para quienes no lo sabían, una mujer, de hecho, que la pedagógica se demoró sus añitos, creo que fue en la rectoría del profesor Atortúa que se hizo un acto simbólico por ella. Sí, tuvieron que pasar sus buenos años para que eso se llegara a hacer en la pedagógica. Lina Barrera, ¿me escuchas? Sí, señor. Lina, ¿tú por qué crees que vimos ese video en un seminario que se llama Didáctica de la Geografía? ¿Por qué poner ese video hoy? ¿Qué relación encuentras tú? ¿Qué preguntas te pasan por la cabeza? Pues, profe, al inicio, digamos que pues escuchaba como la canción y no, o sea,
no veía como la relación de la clase con el video, sinceramente, o sea, soy muy, muy No, sincera, no, dale, ¿sí? dale, para eso estamos acá, dale. Ujú. Porque pues digamos que la canción al principio hablaba como de amor, refiriéndose a alguien, Ujú. ¿sí? Y como que se trata de acercar, pero me exiges, pero tú no me das, ¿sí? Eh, y sé que te estás enamorando de mí, pero pues como que no lo quieres aceptar. Pero a lo último, ya como en la parte del rapeo, muestra un contexto completamente diferente porque dice como las publicaciones falsas. Entonces no sé si de pronto se refiere como no a una persona, sino a un lugar específicamente. Yo, o sea, a modo personal, ¿no? A modo personal lo que entendí. Es como si se refiriera más a un país. ¿Qué relación podrá tener con un seminario que se llama Didáctica de la Geografía? Pues todo lo que tiene que ver como nosotros con el espacio, tal vez, eh, de lo que estamos rodeados. De lo que estamos rodeados. Lina, ¿tú has escuchado Ojalá de Silvio Rodríguez? Ojalá, sí, claro. Esa respuesta es contundente, no, ojalá, sí, claro. ¿Ya has escuchado por qué Silvio la escribió? ¿Tú has leído, Pues revisado? lo que pasa es que hay como muchas, o sea, hay muchas cosas o sea, por lo que se dice, ¿sí? Y él la escribió básicamente como pues en mención como a una protesta, tal vez. Eh, por eso pues de ahí que es como música protestante. Y dicen que la escribió por el Che Guevara, ¿sí? Pero pues hasta ahí sé, la verdad, profe. Ya mis conocimientos sobre Eh, ese tema es limitado, pero pues eso se dice. bueno, ojo porque una cosa es, se me fue el nombre de la canción. Ojalá o qué. No, la historia de un hombre creo que se llama, que es la que le compone al Che, Sí, ¿cierto? Y sí, otra cosa es ojalá. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para para no no verte verte tanto, siempre, para no verte siempre, ¿cierto? en Ah, todo entonces estamos segundo y hablando en de la todas misma las canción. funciones. Sí, Mm. sí. Una de las cosas que encontré en un pueblo muy bonito que se llama Trinidad, que está en Cuba, hablando una noche con dos abuelos sobre ojalá, es que Silvio había escrito esa canción por un dictador. ¿Mm? Decía, ve qué interesante. Vea varias cosas. ¿Se acuerdan la invitación que yo les hice en la sesión pasada de piénsense cómo me van a decir quiénes son a partir de algún elemento artístico? Sí, señor. ¿Te acuerdas, Lina? Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Digo, una de las cosas que siempre intento hacer es ver cómo hago para saber quién es el otro. A algunos compañeros de ustedes los he puesto a dibujarse, a que me entreguen un dibujo, a otros a que hagan un video con información de ellos, a otros a componer poesía. Uy, ese fue como que el más, con el que peor me fue decirles, bueno, van a componer una estrofa de un poema para saber quiénes son ustedes. Hijo de pucha, eso fue como haberle lanzado una piedra por la cabeza, que yo no sé hacer poesía, que yo no, que esto me le ocurre, cómo me va a hacer eso. Bueno, ya les digo, bueno, entonces cojan una poesía con la que ustedes se identifiquen y digan, vea, profe, parte de lo que soy está acá. ¿Mm? Bueno, y pensando ya para este semestre, dije, bueno, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces, les recuerdo eso que está pendiente. ¿Vale? Primero,
para que lo sigan macerando, para que lo sigan pensando, sigan diciendo, oiga, ¿y quién soy yo a partir de? No quiero dar como respuestas porque empieza uno a formatear la gente, a mí eso sí me parece tan maluco. Para mí esa serie tiene cosas que son fuertes, repito, es una serie para mayores de edad, está quedando grabado, no los estoy incitando a rayarles la cabeza con la ideología de género y que se vayan al infierno y nada de esas cosas, es una serie para mayores de edad. Hay una frase que, de todas las que están ahí, hay una frase que a mí me atrapó. Esa serie salió en el 2020. Creo que fue grabada en el 2019 y ya lleva como más de un año rodando. Pues ustedes saben el despliegue que tiene una plataforma gratuita versus el despliegue que tiene una plataforma prepago, ¿no? Entonces ahí la respuesta, porque yo guardaba la ilusión de que alguien aquí levantara la mano, pero no hay problema. Eso es el reflejo también de la misma lógica de conectividad y de toda la lógica de publicidad que tiene el país. La verdad no es más que una mentira bien contada. Y en la serie, los que la vean se van a encontrar por qué. De hecho, esa serie generó muchísimo malestar entre los periodistas, porque creo que están poniendo en evidencia lo que acontece hoy con los medios de comunicación, o sea, medios prepago en todo su esplendor. Y la metáfora que maneja la serie es bastante interesante. ¿Sí? No necesitamos aquí a un periodista. Y los que la vean entenderán muchísimo más por qué. ¿Por qué razón traer ese video, el video como tal, a la entrada de la primera semana de un seminario que se llama Didáctica de la Geografía? Por dos razones, bellezas tropicales. La primera, para recordarles la tarea que está pendiente. Yo quiero saber quiénes son ustedes y ustedes me van a permitir quiénes son. ¿Quién es usted? Una pregunta que es bastante existencial, que ha tramitado muchísimo tiempo en la filosofía. Y pues ahí estará, vamos a ver, cada quien verá cómo la resuelve. Y la segunda, porque creo que nosotros estamos teniendo un tránsito en el mundo brutal, 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 brutal. Y es posible que esto llegue a afectar hasta la escuela. ¿En qué sentido? El mundo de hoy se mueve por las denominadas fake news o noticias falsas. El mundo de hoy se está moviendo, y no quiere decir que antes no, pero hoy aún más por el aparentar antes del ser. Y una de las cosas que ustedes y yo buscamos trabajar con cualquier competencia educativa está el saber hacer y el ser. En un mundo que está transitando de este ser al aparentar. Hay otra escuela. Creo que esto lo está dejando en evidencia. Y necesitamos pensarnos en cómo hacer para acompañar también procesos con estudiantes que son excluyentes, con una escuela que es excluyente, con una escuela colombiana que sigue pensando que si eres sordo lo mejor es que te vayas a un colegio de sordos, que si eres ciego lo mejor que puedes hacer es que te vayas a un colegio de ciegos, porque allá están los ciegos, porque allá están los sordos. Y con la posibilidad sí o sí de hablar con estudiantes que creen muchísimo en las redes sociales, muchísimo, que no se toman el tiempo ni siquiera de revisar la fuente, que solo porque lo leen en una red social eso ya se convierte y tiene un estatus de verdad.
Y eso va a afectar hasta las discusiones que ustedes tienen, ¿vale? En el aula. Eso va a afectar hasta el día que ustedes estén explicando la forma de la Tierra, el relieve y el modelado de la Tierra, porque les puede aparecer un pelado que levante la mano y les diga que la Tierra es plana. ¿Mm? Porque eso lo leyó en uno de sus seguidores, en algún influencer que llaman ahora. Y ese ya les va a decir, pero voy a citar un ejemplo sin que así sea, solo para ficcionar. Profe, pero Luisito Comunica dice que la Tierra es plana, y yo le creo a Luisito Comunica. ¿Me hago entender? El giro que estamos teniendo, la escuela que está dándose, no es la escuela en la que yo me formé, que uno dependía de irse a la biblioteca a ver la enciclopedia. No es la escuela que ustedes tuvieron con Encarta y Wikipedia. No. Es una escuela que está marcada por redes sociales y por influencia. Y eso tiene una diferencia. Con esto una invitación. Lo que venimos acá a pensarnos es a pensarnos el puente, lo que venimos acá es a pensarnos el diseño. ¿Cierto? Pero de entrada hay que saber con quiénes estamos. Y si esos quiénes, el lenguaje de esos quiénes son series, son redes sociales y son influencers, yo creo que vendría siendo hora de ponerle un poquito más de atención a. ¿Cuántos de ustedes conocen Roblox? El juego. Levanten la mano. ¡Tin, tin! Profe, yo lo conozco. ¿Cuántos de ustedes conocen Roblox? ¿Ninguno conoce Roblox? ¿Por qué cito Roblox? No para hacerle publicidad y no para que se vuelvan adictos a Roblox. Estamos inmersos en un país inseguro en el que pelados crecen en ciudades, niños crecen en ciudades que no han sido construidas para niños. Si usted está en Bogotá, sabe que usted no deja salir a su hijo o a su hermano al parque solo, porque está en riesgo, ¿cierto? Entonces estamos acompañando generaciones que viven encerradas en un apartamento, en un cuarto, hiperconectadas, que están pasando entre 10 o 12 horas al día conectados por un celular, muchos de ellos, muchos de ellos, muchos de ellos los van a acompañar a ustedes en sus clases. Si alguno dice, no, me voy al sector rural, profe, y a mí esa mierda no me va a tocar, yo les digo, ¿seguros? Porque, por ejemplo, acompañé una tesis de maestría hace ya como unos 8 años, en la que se demostró que los pelados estos que van sacando de los colegios distritales terminan en los colegios de la vereda. Porque los colegios de la vereda están teniendo problemas de cantidad de estudiantes. Y hay que hacer que el colegio de la vereda no se pierda. Entonces, llega el abuelo y dice, no, que va a venir mi nieto, que si lo pueden recibir. Claro, bienvenido sea. Y el nieto es una gonococa, que ya trae otras prácticas. Ladies dice, ¿es un juego de construcción? No. Ya, Roblox es un juego que es muy común para los pelados que en este momento tienen 8, 9, 10, 11, 12 años. De hecho, del año en adelante, que lo conocen, que lo juegan, o sea, de la mano, por ejemplo, de otros como Fortnite, ¿cierto? Sí, señor, Mari, sí. Son juegos que vienen como esta estructura de los Lego, que ustedes y yo conocemos. Pero les pongo el ejemplo de Roblox porque es que usted entra a Roblox, yo me di a la tarea de hacerlo. Mi sobrino se volvió adicto a Roblox.
Y eso me llevó a decir, no, pues espéreme, porque si esa es su adicción hay que entender qué es lo que lo está llevando a ser adicto. ¿Qué me encuentro en el camino? Y no solo Alejo. No hay uno solo de los amiguitos de Alejo que no juegue Roblox. No hay uno solo de los amiguitos de Alejo que no juegue Fortnite. ¿Me hago entender? Entonces son códigos ya comunicativos entre ellos. Y si yo llego a decirle a Alejo, a darle una explicación a partir del Chavo del 8, pues Alejo se va a totear porque el Chavo ya lo descontinuaron. Hay que empezar a darse la tarea de entender esos códigos y esos lenguajes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el marrano? Pues el marrano vive encerrado, el marrano no sale al parque, el marrano sale al parque si alguien más lo acompaña. Llegó la pandemia y tuvo que salir del equipo de fútbol, pues porque ¿qué más hacemos? Si toca encerrarlos, encerrar a los pelados es una remierda porque tienen exceso de energía. ¿Qué hace el marrano? Se conecta. Y se conecta a un mundo como el que ofrece Roblox, en el que usted, yo no sé si lo sabían, pero puede jugar escondidas, ¿vale? Y siempre hay gente en línea para que usted juegue aquí escondidas. Partidas de 10 personas, usted maneja el muñeco, se esconde. Lo que nosotros, lo que mi generación, porque bueno, no sé la de ustedes, lo que mi generación hacía en la calle, ellos lo están haciendo a través de la plataforma Roblox. Roblox le da la posibilidad a usted de construir su casa, Roblox le da a usted la posibilidad de comprar ropa. El gran problema que tuve con mi sobrino fue ese, que cogió la tarjeta de crédito de la abuela e hizo una compra por $900 en un fin de semana, ¿vale? Claro, y en el remierdero pues hay que pagar eso, ¿no? Le permite a usted comprar ropa, le permite a usted comprar accesorios, pantalones, y le permite a usted tener una mascota. En lugares como los que vimos que ya tener una mascota es bien complejo. Entonces, estamos acompañando generaciones que se conectan al mundo virtualmente. ¿Vale? Y ese mundo virtual los está configurando totalmente. Si ustedes revisan estudios de cualquier persona que haya pertenecido a Silicon Valley o Silicon Valley, como le quieran llamar, ellos entraron en una campaña hace muchos años de... El Club Penguin funciona así, ¿no? No solo el Club Penguin, locos. Ustedes y yo sabemos que las fiestas ilegales en este país se mueven por WhatsApp. ¿Me hago entender? Entonces, allá hay un mundo. Y ese mundo, yo no sé si la opción, como muchos académicos plantean, sea satanizarlo, porque finalmente son los códigos en los que ellos se mueven. Y para que puedan aprender, pues hay que hablar en el lenguaje de ellos, hay que ver qué es lo que ellos, aquí hay que ver qué es lo que a ellos los mueve, ¿no? Entonces, con esto una invitación, ya que vamos a empezar a reflexionar y a pensar el ámbito del diseño y la didáctica, siempre, nunca se les olvide, y por eso ese video, hay que saber quién está con usted, quiénes son los que están acompañándolo, quiénes están ahí, qué vidas están detrás de cada uno de esos computadores, qué vidas están detrás de cada uno de esos puestos que van a llegar y que van a acompañarlos a ustedes en esa senda y en ese camino. Cada uno de ellos cuenta, cada uno de ustedes cuenta. Que por supuesto cada uno con sus conflictos y sus fatigas, ¿no? Entonces, ya hay una tarea pendiente que cada uno seguirá pensando y que la otra semana la vamos a concretar. ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo me van a dejar saber quiénes son ustedes a partir de un elemento, de algún elemento artístico? Cada uno verá cómo me lo deja saber. Ah, perdón, hermano, gracias. Es que ya, ¿sí ve? Gracias porque me pasa. Me pasa. ¿Qué me pasa? Que ya los años, hermano, bueno, qué pena con ustedes. Están haciendo diferentes campañas y
y no permiten que sus hijos tengan acceso a dispositivos móviles hasta ciertas edades. Entonces, por ejemplo, parte de lo que ya han dicho algunos de los que trabajaron para Google, para YouTube, para el mismo Facebook, algunos que trabajaron, por ejemplo, en Cambridge Analytica. Ustedes conocen el caso de Cambridge Analytica, me imagino. Si yo digo Cambridge Analytica, todos nos sintonizamos, ¿o no? Hablen ahora o callen para Yo siempre. no, profe, la verdad. Profe, yo no. Hay un documental en Netflix que The Great Hack, ¿cierto? Que traduciéndolo al español sería como privacidad hackeada. Ojalá lo puedan ver, ¿vale? Muestran cómo se crea un instituto, una empresa que se llama Cambridge Analytica, que se encarga de hacer análisis de datos. Todo lo que nosotros hacemos en redes genera datos, todo lo que nosotros hacemos en redes genera datos, eso nunca se les olvide. Por eso están los historiales, esos historiales puntúan en un polígono de datos y a partir de ese polígono hacen un molde, un perfil de la persona y le empiezan a enviar información, ¿vale? Cambridge Analytica llegó a un escándalo mundial porque intervino elecciones presidenciales. La primera que interviene Cambridge Analytica es la de Obama, ¿vale? Pero hay casos de Cambridge Analytica como pasó en Colombia y como pasó en el Caribe, como pasó por ejemplo en Trinidad y Tobago, que Cambridge Analytica fue contratada por un partido político para ganar la presidencia y lo lograron a partir de una campaña en Facebook, ¿vale? Entonces, si no lo conocen o no lo saben, creo que viene siendo como hora y un buen momento para acercarse a analizar ese caso o esos casos. Entonces, gente que trabajó en Facebook, gente que trabajó en Cambridge Analytica, le está diciendo al mundo, los pelados deberían entrar al mundo de las redes sociales sobre los 16 años. Eso ya nosotros lo violentamos hace rato, loco, ¿sí? Este fenómeno de la pandemia llevó a que los niños de 5 años ya tengan celular. ¿Me hago entender? Cabezas que trabajaron para Silicon Valley tomaron la decisión de que sus hijos estudien en colegios donde no tengan contacto con plataformas. Cabezas que a partir de la pandemia estuvieron en Silicon Valley y tomaron la decisión de contratar profesores personales para sus hijos y que fueran a sus casas a enseñarles. Claro, ese placer y ese privilegio cuestan, eso es cash, eso es cash. Es plata, eso es plata venteada. Entonces, dos cosas. La primera, ojalá cuando se pensionen puedan ver el documental ese de Silicon Valley. Creo que fue más famoso el de redes sociales en Facebook que el de Cambridge Analytica. Entonces tenemos dos cosas. La primera, miren cómo se van a presentar a partir de un elemento artístico, ustedes verán. Y la segunda, ese enlace los va a llevar a una charla. La charla es de un gran maestro, de esos maestros de maestros, que es el maestro José Antonio Fernández Bravo, un español que ha escrito más de 200 libros y que se ha encargado de trabajar la didáctica desde la matemática. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Verlo. Dos tareas. La primera, pensar cómo se van a presentar a partir de un elemento artístico. Bueno, entre los parámetros, ¿no? No es que, profe, yo voy a hacer un desnudo y la vaina, pues porque eso tiene otras connotaciones, ¿no? Piensen. Y la segunda, siéntense y vean ese video, esa charla. Uy, profe, pero todo ese tiempo. Veanla a ratos, a tiempos, ¿vale? Acuérdense que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 24 porque el 22 es festivo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer para ese miércoles? Seguir pensando. ¿Cómo se van a presentar a partir de un elemento artístico? Perdón, concretar. ¿Cómo se van a presentar a partir de un elemento artístico? Y ver esa charla. ¿Vale? ¿Alguna duda? Profe, o sea,
El miércoles ya es la presentación en sí, ¿cierto? No, no es la presentación, pero tienen que tener concreta la idea. ¿Me hago entender? Ok. Lina está levantando la mano. Era la misma pregunta del compañero, pues estaba confundida porque ya pensaba que tocaba era llevarlo, pero no, toca es Tener la idea. plantear la idea. Ok, gracias. Dirían los amantes del dibujo, el boceto. Bueno. Gente, nos vemos el miércoles. Buen fin de semana, buen festivo. Que les vaya bonito. Gracias, profe. Duván está levantando la mano. Gracias, profe. Sí, profe, es algo rápido. Era a ver si podría hacer el favor de pues, poner la página, escribirla y el nombre del documental como para tenerlo más presente. El de Cambridge Analytica, compadre. Sí, profe, ese y pues el nombre de la página que nos dijo de las series gratuitas para comenzar a entrar en ese mundo porque yo no soy mucho de ver series. Bueno, no, todo bien. Ojo, es para mayores de 18, ¿no? Es que después me hagan embalar para en algún colegio ustedes y que, qué profe que los puse a ver esa serie y me echaron. Vale. Le voy a poner acá. Ese documental lo encuentran en Netflix. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama el documental? Es que yo acá puse un nombre, pero... Lo encuentran en inglés, The Great Hack, como el gran hackeo, mejor dicho. Pero ya les voy a poner acá el enlace, ¿vale? En español creo que está como Identidad Hackeada. No, pero la serie colombiana. Ya, eso es otra cosa. El Inquisidor. Sí, entonces sí lo anoté. Mariel puso ahí Gracias. ya el enlace RTBC, perdón. Esas series no duran mucho tiempo, para serles sincero. La de La Loca Margarita, excelente, la pueden encontrar en YouTube. Después hablaremos de eso, sobre todo para enseñar historia y geografía de ese momento. Y ahí está el enlace que les permite ver el tráiler del documental de Cambridge Analytica. Bueno, no siendo más el motivo de la presente, cuídense mucho, que les vaya bonito y ahí estaremos en contacto. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.